Bienvenidos al Fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien nos habla, Luis Ángel Herrera. Bueno, estamos inmersos en el desarrollo de la jornada 26 del Campeonato Nacional de Liga. Concretamente, acabo de mirar que el Valencia acaba de derrotar por 1-0 al Osasuna. Y bueno, pues son muchas las cosas que han sucedido en el transcurso de esta semana, concretamente desde el último vídeo en el que nos vimos, pues hace unos días, ¿no? Para los atléticos, bueno, fin de semana de momento feliz, con la victoria in extremis que conseguimos ayer con el gol de Julián Álvarez, al filo ya del final del encuentro frente al Oviedo, en un partido en el que estaba claro que la mentalidad de jugadores, técnico y posiblemente aficionados se encontraba ya en Barcelona de cara a ese encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, en el que, bueno, sería cínico y no estaríamos siendo sinceros si no decimos que llevamos un resultado cómodo, un 4-0. Está claro que es el FC Barcelona, está claro que es el Atlético de Madrid, pero es un resultado que sobre el papel nos sitúa como claros favoritos para llegar a la final del próximo 18 de abril en Sevilla. Ya veremos, en primer lugar, si nos clasificamos y en segundo lugar, de hacerlo, si nos enfrentaríamos a la Real Sociedad o al Athletic de Bilbao. Está claro que frente al FC Barcelona nunca eres favorito. Pero creo, sin miedo a equivocarme, que todos estaremos de acuerdo en que se trataría de un auténtico fracaso si el FC Barcelona nos elimina el próximo martes. Contamos con todo a nuestro favor. Un resultado fantástico. Un estadio que, bueno, no es precisamente una caldera o no es precisamente un ambiente hostil el que los atléticos debemos temer. No se trata de jugar en el Ali Sami Yen de Estambul o qué sé yo, o en el Westfalen Stadion de Dortmund. Se trata del Nou Camp, que ya sabemos que precisamente no se trata, sin que sirva esto de insulto, pues de uno de los estadios más calientes, en lo que ambiente se refiere. ¿Cómo plantear ese partido? ¿Cómo plantear una ventaja tan grande? ¿Cómo gestionarla? Pues afortunadamente no somos entrenadores. Y afortunadamente contamos con el que para mí es el mejor inquilino que pudiera tener el banquillo del Atlético de Madrid, que es el Cholo Simeone. Así que personalmente confío en que sepa cómo plantear el encuentro y sobre todo cómo ir solucionando o haciendo frente a las distintas situaciones que se pueden dar durante un encuentro como el que va a ser el del próximo martes. De cualquier manera, allí estaremos. Veremos en directo, espero, la clasificación de nuestro Atlético de Madrid y espero que en el próximo vídeo en el que nos veamos, pues podamos celebrar el pase a una final de Copa, que desde luego a mí es algo que me ilusiona y mucho. Pero bueno, tengamos los pies en el suelo. Sabemos que es una eliminatoria que tenemos encarrilada, pero también sabemos que el FC Barcelona es capaz, es uno de esos equipos capaces perfectamente de remontarte ese resultado. Pero personalmente confío en mi equipo, confío en mi entrenador y confío en que nos plantemos en la final de Copa de Sevilla. En otro orden de cosas, antes de ayer, el pasado viernes, se producía el sorteo
de los octavos de final de la Copa de Europa, una vez que ya finalizó la ronda de playoff de repesca, en la cual se encontraba el Atlético de Madrid, que con algún que otro apuro, cosa que no nos sorprende tratándose del rival del que estábamos hablando, que era el Brujas, y que aquí en más de una ocasión hemos analizado, bueno, pues finalmente conseguimos pasar esa ronda, y el devenir del sorteo pues nos ha emparejado de los dos rivales que teníamos posibilidad de enfrentarnos, pues al que creo todos pues deseábamos que finalmente con el que finalmente deseábamos que se nos emparejase, es decir, con el Tottenham Hotspur. La alternativa era el Liverpool. Tampoco es que el Liverpool esté teniendo la mejor de sus temporadas, pero bueno, creo que todos sobre el papel preferíamos al Tottenham. Por supuesto, con todos los respetos a un equipo que se ha clasificado entre los 8 primeros en la Copa de Europa, en la fase de Liga, a pesar de estar realizando una temporada manifiestamente mejorable en lo que a la Premier se refiere. Acabo de ver que ha perdido hoy por 2-1 frente al Fulham y que se sitúa a 4 puntos del descenso. Poca broma para un equipo que no está acostumbrado a jugarse las habichuelas en esas posiciones. Tiene mal equipo el Tottenham, tiene mala plantilla, está mal configurada, ¿es culpa del entrenador? Pues la verdad es que no lo sé, pero no estamos hablando de una de las plantillas top de Europa, obviamente. Eso no es motivo, como estamos viendo con otros equipos, para no contar con posibilidades de llegar lejos en la Copa de Europa, pero bueno, cuenta con nombres como un viejo conocido, bueno, no tan viejo conocido, hasta hace 2 días estaba en nuestro equipo Conor Gallagher, Xavi Simons, que todos posiblemente, si es que hay alguien al otro lado, lo conoceréis, mediocentro ofensivo de holandés, el Kolomuani, Richarlison, que es el 9 del Tottenham, y un jugador que a mí siempre me ha gustado mucho, jovencito, francés, Matías Tel, al cual el Bayern de Múnich compró, procedente del Stade Rennais, y creo que en este año, finalmente, tras 1 o 2 cesiones, no recuerdo, bueno, pues el Tottenham Hotspur adquirió la propiedad del jugador por 35 millones de euros. He leído en varios portales de información de fútbol que no está muy contento con su situación, con su rol actual en el Tottenham, que incluso llegó a presionar para salir en el mercado de invierno. Ya os digo, para mí es uno de los jugadores promesas del fútbol europeo. Y bueno, sobre el papel tiene mejor plantilla el Atlético de Madrid, tiene mejor plantilla el Tottenham Hotspur. El tema de la ida, la vuelta en casa, lo hace más favorito a uno o a otro. Yo veo una eliminatoria verdaderamente emparejada, verdaderamente pareja. No me atrevo a hacer un pronóstico, pero desde luego sí que, volviendo un poquito al inicio del vídeo, cuando hablábamos del FC Barcelona, sería cínico el decir que no soy más optimista de lo que lo sería de habernos caído el Liverpool. Obviamente, tengo más sensaciones positivas enfrentándonos al Tottenham Hotspur que de habernos enfrentado a los Reds. Pero voy a caer en un tópico. Los partidos hay que jugarlos, las eliminatorias hay que disputarlas. Son 2 partidos, muy seguidos además. La ida un martes, la vuelta un miércoles. De la semana siguiente, obviamente, con poco tiempo de reacción, con una jornada de liga de por medio para ambos equipos, con un Tottenham que no se puede dejar llevar en la Premier, como acabamos de ver después de la jornada que acaba de terminar para ellos a 4 puntos del descenso. Pero bueno, no me atrevo a poner un favorito claro. El hecho de jugar el partido de vuelta en su estadio, pues para mí le da un puntito más de favoritismo al Tottenham, y los equipos ingleses siempre son huesos duros y más en su estadio, pero creo que el Atlético de Madrid perfectamente puede pasar esta eliminatoria, y en caso de hacerlo, cualquiera de los dos se enfrentaría al ganador de la eliminatoria Newcastle Fútbol Club Barcelona.
Por lo demás, el resultado del sorteo, aunque ya lo conoceréis, por un lado del cuadro empareja al Paris Saint-Germain con el Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Manchester City y Atalanta, Bayern de Múnich, y por el otro Newcastle Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Tottenham, Bodo Glimt, Sporting de Lisboa y Bayer Leverkusen, Arsenal. Con este resultado del sorteo, bueno, pues estaban tardando en llegar los lloros y los victimismos por parte de los mortífagos y del social madridismo en general. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo podéis imaginar todos. En primer lugar, por el que se ha tocado los octavos de final frente al Manchester City. En una hipotética eliminatoria de cuartos de final se tendrían que enfrentar, sobre el papel, al Bayern de Múnich, y posteriormente en unas semifinales se enfrentarían, pues, o según dice la lógica, o a un Paris Saint-Germain o a un Liverpool. Claro, en primer lugar ya empezaron con los lloros por el tema de tener que enfrentarse otra vez con el Manchester City. Ahí estaba el bueno de Tomás Roncero diciendo que cómo puede ser bueno un formato de competición en el que sí o sí sabes que cada año al Real Madrid le va a tocar enfrentarse antes de la final con el Manchester City. Bueno, antes de la final en el caso en el que llegues. El año pasado, desde luego, esto no fue así. Es gracioso a todos estos, porque no ha fallado ni uno ha faltado a la cita. Pues es gracioso escucharles quejarse del resultado del sorteo y de que se tengan que enfrentar al Manchester City e hipotéticamente al Bayern de Múnich. Joder. Todos estos tenían sueños húmedos con la Superliga del señor Tenebroso, aquella pseudo competición que finalmente quedó en agua de borrajas, y pedían encuentros y partidos de la máxima calidad y entre rivales y equipos europeos del primer orden. Entonces, ¿cómo es posible que ahora se quejen cuando esos partidos se van a producir? ¿No queríais partidazos y rivales como el Manchester City, el Bayern de Múnich, el Liverpool, el Paris Saint-Germain? Ahí lo tenéis. Y en esta ocasión no es un sueño fantasioso, es la verdad. Tenéis que enfrentaros al Manchester City. Y luego, Dios mediante, quién sabe si con el Bayern de Múnich o con quién. Pero esto es lo que queríais. En esa Superliga que a todos os ponía tontorrones, semana tras semana se iban a producir partidos de esta índole y con este tipo de rivales. Por lo tanto, ¿cuál es el problema de enfrentaros otra vez al Manchester City? Además, ¿no habíamos quedado en que sois los reyes de Europa? Pues hala, a demostrarlo. Lo tenéis bien sencillo. Los argumentos que utilizan para criticar ahora este nuevo formato en el que desde luego no les está yendo nada bien. El año pasado, ya visteis lo que sucedió, a jugar precisamente frente al Manchester City la ronda de repesca. Posteriormente, y tras robar al Atlético de Madrid en octavos de final, el Arsenal los mandó con el rabo entre las piernas a casita. Pero como digo, en este caso es muy gracioso escucharles los argumentos que utilizan para criticar este formato de competición y la Copa de Europa en general. Porque te dicen que en un lado del sorteo, del cuadro, perdón, están todos los grandes equipos, campeones de Europa en no sé cuántas ocasiones, y sin embargo que en el otro, únicamente de 8 equipos, uno ha sido en alguna ocasión campeón de Europa. En este caso, concretamente, el Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues os comento. Olympique de Marsella, PSV Eindhoven y Ajax de Ámsterdam, que también han sido clubes campeones de Europa en su día, quedaron fuera en la fase Liga de la Copa de Europa. Inter de Milán, Juventus de Turín, Borussia Dortmund y Benfica, también campeones de Europa, quedaron fuera en la ronda playoff, 16avos de final, repesca, llamadlo como queráis,
que finalizó la semana pasada. Entre los 8 primeros de la fase de liga, por cierto, los equipos que mencioné anteriormente, campeones de Europa también en alguna ocasión, entre los 8 primeros de la fase de liga quedaron el Arsenal, el Tottenham y el Sporting de Lisboa. Clubes que en ningún momento, a lo largo de su historia, han conseguido levantar la Copa de Europa. ¿Esto significa algo? Pues obviamente no. No significa absolutamente nada. ¿O es que me quiere decir Tomás Roncero que es más fácil enfrentarse al Olympique de Marsella o al Ajax de Ámsterdam, que han conseguido Copas de Europa a lo largo de toda su historia, que al Arsenal, que no tiene ninguna? ¿Eso es lo que todos estos llorones mortífagos nos quieren transmitir? ¿Os dais cuenta de lo absurdos que son cada vez más los argumentos de esta gente? Además, argumentos y lloros preventivos, como siempre. En este caso, en la Copa de Europa. No se centran en analizar objetivamente la eliminatoria, analizar hombre por hombre, nombre por nombre, posición por posición, los jugadores de ambos clubes. No se paran en analizar el sistema de juego, la forma de juego de ambos entrenadores. En este caso es normal, porque la de Arbeloa todavía no es conocida. Ni se centran en cómo llegan cada uno de ellos, no. Se centran en que otra vez nos ha tocado el Manchester City. Y que esto ya es inaguantable. Pero insisto, la Superliga que tanto deseabais es esto. Es enfrentaros jornada tras jornada con grandes equipos año tras año. Pero claro, cuando el sueño húmedo se convierte en algo parecido a la realidad, pues la cosa ya no mola tanto. Está claro que era mucho mejor enfrentarte al Olympique de Lyon, enfrentarte a la Roma, enfrentarte al Wolfsburgo, enfrentarte al Schalke 04, al Borussia Dortmund, al Bayer Leverkusen. Era mucho mejor enfrentarte a todos esos equipos en las rondas finales de la Copa de Europa. Y normal que no les guste este formato. ¿A quién no le va a gustar un formato en el que los rivales en la fase de grupos eran equipos tan poderosos como el Rosenborg, el Olympiacos, el Oporto, el Molde, el Anderlecht, el Lokomotiv de Moscú, el Shakhtar Donetsk, el Galatasaray o el Copenhague, por nombrar algunos? Y esto a ida y vuelta, además, ¿eh? Entonces, claro, es normal que echen de menos, pues eso, enfrentarse al Legia de Varsovia, al Braga, al Unión Berlín o al Nápoles, como sucedió en la última Copa de Europa que consiguieron. O ya si nos remontamos más, pues era mucho mejor cuando en la época de las ánforas elegían rival y entraban en octavos de final, o incluso sobornaban a posibles rivales de partidos de desempate, como sucedía con el Rapid de Viena. Todo esto por no hablar de esas nacionalizaciones express que se realizaban de jugadores como Santamaría, Domínguez, Copa o Di Stéfano, o ya en el sumum de la desfachatez, el caso de Puskás, que entró en España siendo húngaro y casi a los 10 minutos salió por otra puerta siendo español de toda la vida. Pero luego tienes que escuchar a personajillos como Juanma Rodríguez diciendo que Franco ayudaba al Barcelona. Bien. Como digo, no las tienen todas consigo por el tema del cuadro, del lado del cuadro con el que les ha tocado. Ahí tenemos a Paul Tenorio, que no solo llora, sino que además se ríe de los equipos que están en el lado del cuadro distinto al Real Madrid. Pues hombre, Paul, hay que recordarte
que uno de esos equipos, uno de esos clubes de los que te ríes es el Arsenal, que todavía se está riendo de la eliminatoria que disputó frente a vosotros el año pasado en cuartos de final y en la cual quedasteis en el más soberano y bochornoso de los ridículos. Por lo tanto, yo me apretaría los machos. E insisto, están indignadísimos. Están indignadísimos porque les tocan este tipo de equipos. Están indignadísimos porque tienen que jugar con el Manchester City o porque les toca después con el Bayern de Múnich o con el Liverpool. Insisto, esto es lo que queríais en la Superliga. Decís que sois los reyes de Europa. Pues hala, a demostrarlo. Es verdaderamente vergonzoso, cambiando un poco de tema, cuando uno va a ver los resúmenes o los comentarios de cualquier partido, ¿no? En los que están inmersos o bien el Real Madrid o bien el Fútbol Club Barcelona, en el cual los periodistas de uno y otro lado no hablan de jugadas, no hablan de sistemas, no hablan de la actuación de este u otro jugador, únicamente se centran en los árbitros. Están al error del árbitro, están a poner el grito en el cielo tanto el uno como los otros, en el error del árbitro y en la voluntariedad. Unos hablan de Negreira, otros hablan de Saporta, etcétera, etcétera. En eso han convertido el fútbol. Primero los clubes, desde sus órganos oficiales y oficiosos. Cuando no hay comunicado del Real Madrid, lo hay del Fútbol Club Barcelona. De momento, de forma preventiva, al menos los culés no han lanzado un comunicado 48 horas antes del encuentro de Copa frente al Atlético de Madrid. Veremos porque todavía son capaces. Pero ahí está el Real Madrid y Real Madrid Televisión y todos sus órganos oficiosos, ya sabéis, el Chirincirco, el Primer Palo, todos los periodistas a sueldo del señor Tenebroso, que jornada tras jornada y de forma preventiva avisan de cuál es el árbitro y cuál es el pasado en los encuentros que han tenido, en los cuales ha dirigido al Real Madrid. A eso están los dos equipos más grandes de la Liga Española y dicen que de los más grandes de todo el mundo. A eso están. Jornada tras jornada. Llegados a este punto no puedo olvidarme del ciervo bellotero, Roberto Gómez, que se permite decir que tras las eliminatorias de repesca de las distintas competiciones europeas, el fútbol español demuestra un gran estado de salud, porque ha colocado a 6 equipos en los octavos de final de las 3 competiciones europeas. Hombre, Roberto, yo entiendo que cada vez que abres la boca es para decir una soberana gilipollez. Pero hay veces en las que por lo menos te lo debes de pensar. Porque ese mismo número de 6 equipos es lo que ha puesto la Premier en los octavos de final de la Copa de Europa. El Liverpool ha metido a 9 equipos. Perdón, la Premier ha metido a 9 equipos en los octavos de final de las 3 competiciones. El ridículo espantoso de Villarreal y Athletic de Bilbao en la Copa de Europa es algo que quizás deberías comentar. Porque se han clasificado de los 3 equipos españoles a octavos de final, 2 pasando por la repesca. En la Europa League, el Celta ha tenido que pasar por la repesca. Únicamente Barcelona, Betis y Rayo Vallecano se han librado de pasar por la repesca en cada una de sus competiciones. Y me viene bien nombrar aquí al Rayo Vallecano, porque que eres un sinvergüenza, Bobby, es algo que cualquiera que te escucha sabe. Tu opinión va en función de si aquel del que se está opinando te invita o no a comer. Y eso lo sabe cualquiera que te conoce. Pero de ahí a decir
que no hay motivos para quejarse de la gestión de Martín Presa en el Rayo Vallecano, y que algo tendrá que ver en el hipotético éxito deportivo del Club Franjirrojo, pues media el ya decir que eres un sinvergüenza. Y te invito a pasarte por el estadio de Vallecas, darte una vuelta por los alrededores, hablar con la gente, y ya dentro ver cómo está el estadio. Habla con tus amiguitos del carrusel deportivo de la SER. Esta semana parecen haberse dado cuenta de que la cabina de prensa está en un estado manifiestamente mejorable. Los periodistas es lo que os merecéis, pero esas condiciones las llevan viviendo los socios por lo menos 10 años. Y todo con vuestro silencio cómplice, que en tu caso ya sabemos por qué es. O bien por unas entradas para los toros, o bien por una comidita en el de María. Para terminar, acabo de enterarme antes de hacer este vídeo que se ha producido durante la disputa del Sporting de Gijón Leganés en el Molinón el fallecimiento de un socio de 82 años del Sporting. Vaya mi más sincero pésame. El partido se ha suspendido, como no podía ser de otra manera, y como digo, vaya el pésame a toda la familia sportinguista. También acabo de ver que se ha activado el protocolo antirracista durante la disputa del Elche Español, puesto que teóricamente Omar El Hilali del Español ha denunciado un supuesto comentario racista por parte de Rafa Mir, delantero del Elche. Concretamente, según él dice, mientras le estaba molestando a Rafa Mir para el lanzamiento de un penalti, pues Rafa Mir en algún momento le ha debido decir: viniste en patera. Ya se ha liado toda la que se lía siempre, que jamás se lía por determinados insultos o comentarios, ni en Bilbao, ni en Vitoria, ni en San Sebastián, ni en Pamplona. Seguimos esperando que ahí se active algún tipo de protocolo por delitos de odio. Y ahora sí, para terminar, resulta que hace un par de días, dos o 3 días, no más, creo que el pasado 27 de febrero, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, celebraba su cumpleaños. Y yo desde aquí, presidente, de verdad que le quiero felicitar. Sí. De verdad que le quiero felicitar, pero ya no por su cumpleaños. Yo voy más lejos. Porque verdaderamente merece una felicitación un delincuente condenado que desde hace mucho tiempo debería estar en prisión y desde hace mucho más alejado del Atlético de Madrid, pero que a pesar de ello sigue detentando el cargo de presidente del Atlético de Madrid. A pesar de las condenas. A pesar de haber sido condenado en firme, usted sigue en la poltrona de la presidencia del Atlético de Madrid. Desde luego que eso es para felicitarle. Hasta el próximo vídeo.